Vamos a iniciar con la agenda. Gracias. Está ingresando alguien. Le di el ingreso, pero no lo veo acá. No veo la persona. Bueno, Bueno, como les decía, hoy 23 de octubre tenemos la tutoría 7, es la tutoría, digo yo, no la última, pero sí la última de los temas que tratamos en el curso de Administración de Salarios. El tema que nos corresponde hoy es incentivos y beneficios de la unidad 4. Con este tema finalizamos el curso de Administración de Salarios y con este tema ustedes van a realizar el producto 4, que ya les daré las orientaciones. Entonces, el propósito de esta tutoría es ilustrar sobre las compensaciones variables o remuneraciones por rendimiento, denominadas incentivos, comúnmente conocidas en las empresas como bonificaciones. Ahora yo les voy a hablar de incentivos, bonificaciones, así como sobre los beneficios que ofrecen las empresas a sus empleados con el fin de mejorar el bienestar del talento humano y disminuir la rotación, con el fin de motivar a su personal. Entonces, ahora, más adelante, quiero hacerles las diferencias para algunas empresas entre lo que es incentivos, bonificaciones y beneficios, que eso sí para todas las empresas es igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Voy a hablar, como de costumbre, de la retroalimentación general del desarrollo de su producto 3. Eh, Les haré una presentación breve sobre incentivos y beneficios, que ustedes muy bien saben que allí se encuentra en el libro de salarios, pero yo les traigo a manera de información el resumen para que ustedes se motiven a continuar con la lectura, a profundizar en el tema. Voy a presentarles las orientaciones del producto 4 y recibiré de ustedes preguntas, inquietudes, dudas. Voy a cerrar la cámara para que haya mejor conectividad. Joana, buenas tardes. Bueno, entonces, quiero hablarles de la retroalimentación de su producto 3. Esto es general, ustedes saben que yo hablo en términos generales, pero aplica para uno que otro producto o CIPAS. Y es para que lo tengan en cuenta. Recuerden, y a todos les he dicho y en su retroalimentación, que este ejercicio académico es el documento que les queda a ustedes de soporte, de evidencia para su idea emprendedora y que les va a servir de consulta para hacer nuevos estudios salariales o para precisamente revisar cómo asignaron los puntos a determinado puesto de trabajo, por qué obtuvo ese salario. Por eso yo les insisto y quiero hacerles esa recomendación con todo mi cariño para que no dejen el trabajo ahí porque ustedes ya finalizaron el producto 3, entonces ustedes algunos dirán, no, ya dejo ahí y no lo ajustan, pero yo los invito a que lo ajusten, como les digo, es un documento que les queda allí de modelo para su empresa y para sus consultas, para hacer un nuevo estudio salarial. Entonces, ¿qué deben hacer? Hacer toda la revisión de aquellos comentarios que yo les hice. Algunos todavía tienen que ajustar aquello que yo les comenté o les solicité desde el producto 1, ¿sí? Como funciones, como el organigrama, son detalles, pero hay que ajustarlos. Eh, y ya hablando del producto 2, o bueno, producto 3 para regresarme a la retroalimentación que les hice del producto 2. Algunos no presentaron, no hicieron descripción de factores ni hicieron la escala de grados por factor, entonces difícilmente yo considero que cómo hicieron una tabla inicial si no tuvieron como referencia la escala de grados por factor.
¿sí? Entonces, todo eso es importante y es que de eso se trata el estudio. ¿Ustedes cómo van a mirar o cómo van a consultar mañana, pasado mañana, si este ejercicio que ustedes hicieron de sus puestos de trabajo, qué factores tuvieron en cuenta, qué escala de grados por factor hicieron, sí, y por qué asignaron esos grados a sus puestos de trabajo allí en la tabla inicial si ustedes no algunos no hicieron completo el producto 2 y a pesar de que les dije, en el producto 3 aún continuaban sin ajustarlo. Entonces, eh, como ustedes también pudieron observar, yo siempre busco que ustedes se motiven, no los desmotivo en ningún momento y desde el principio siempre les digo y lo hago porque el deseo es que ustedes se apasionen con este curso porque lo necesitan, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar, las calificaciones son flexibles también, porque yo valoro en ustedes ese compromiso, esa disciplina, ese deseo de aprender. Sin embargo, algunos de ustedes si revisan y si ustedes van allí a la rejilla de la calificación de cada uno de los productos que está allí en el guión, pueden darse cuenta que es bastante estricta, ¿no? Por ejemplo, cuando dice si no se ajustó el producto uno en tal parte, o sea, la calificación es tanto. Yo no hago eso porque busco que ustedes queden motivados y sigan aprendiendo del curso, del tema en particular. Entonces, yo se los invito, mire, yo insisto en que el trabajo debe mostrar la coherencia entre, repito todas las veces, entre lo que allí está escrito en los formatos, en los factores, allí la intensidad que se refleje allí en la tabla inicial y con la escala de grados por factor y con la hoja de valoración por puesto de trabajo que algunos no las hicieron. Entonces, eso debe ser muy coherente, muy coordinado, ¿no? Que allí lo que dicen en la tabla inicial, yo miraba en algunos formatos, tomaba al azar un puesto de trabajo y decía, bueno, allí el grado en el factor experiencia, aquí dice GX, voy a mirar qué quiere decir en la escala de grados. Bueno, quiere decir esto, me voy al formato en ese factor y en algunos no coincidía. Eso es lo que yo quiero decirles. Hagan ese ajuste, dedíquenle un tiempito, no importa que ya hayan finalizado con el tema y hayan llegado Profe, hasta... su merced está compartiendo con pantalla. No, estoy hablando, no, tranquila, Mari. Estoy es Ah, comentándoles, tranquila, ahorita sí les comparto. Estoy es comentándoles, haciéndoles la retroalimentación general de lo que encontré en el producto 3 y que los invito a todos, a que dejen ese documento ajustadito. Ahora, si ustedes necesitan hacerme alguna pregunta, alguna consulta, porque les quedó la duda, la inquietud, no duden en llamarme, en preguntarme, en escribirme, ¿sí? Entonces, es eso, quiero que les quede un buen documento. Eso en términos generales en cuanto a su producto 3. Allí en la estructura salarial yo diría que todos, pues a la mayoría les quedó bien. Uno que otro pues le quedó mal el valor de A y el hecho de quedar mal el valor de A, ustedes sobreentienden que el salario con ecuación no es correcto y por tanto los salarios que van a elegir para la empresa crear y para la empresa creada tampoco van a ser correctos. Entonces recuerden la recomendación que yo les hago, que cuando tengan que elegir salarios para la empresa a crearse, sean los salarios más bajos, ¿sí? Tendrán ustedes alguna justificación para que el salario que sí dejen mayor. Y para la empresa ya creada tendrán que elegir los salarios mayores porque ese es el propósito cuando se hace un nuevo estudio salarial. Y si el salario con ecuación, con el salario con ecuación se obtuvo un menor salario, pues deben dejar el que ya tiene ganado el trabajador porque no puede ser por debajo. Algunos no hicieron el diagrama de dispersión o lo hicieron, pero no hicieron el análisis. Eh, Desde el producto yo les decía que había que hacer análisis a la tabla inicial, a la ponderación, a la tabla final, y algunos no, a pesar de que les dije, no lo hicieron cuando entregaron el producto 3. Eh, eh, Algunas como
yo digo inconsistencias y eso es de decirlo, porque yo les decía a algunos trabajos que no puede ser que un puesto de trabajo que tiene menos funciones obtenga mayor puntaje, ¿sí? Y que también se hace evidente desde el momento en que ustedes han asignado un salario del mercado, desde ahí se hace evidente que ese puesto de trabajo va a tener mayores responsabilidades respecto de otro puesto de trabajo. Y sin embargo, obtuvo mayor puntaje. Y al final, en los salarios se evidenció. Yo estoy comentando esto porque muy probablemente puede ser que no fue en este grupo, pudo ser en el otro grupo, pero esto les sirve a ustedes también de información que se hizo evidente allí cuando dieron los salarios para sus puestos. Estuvo muy desproporcionado. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo les dije, revisen, hagan el ajuste, no lo hicieron y continuaron así. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta, es una referencia para todos, para que allí ajusten. Repito, si tienen dudas me pueden llamar, me pueden consultar. Si tienen alguna pregunta para hacerme respecto de esa retroalimentación, antes de continuar, con mucho gusto los escucho. Sí, Will. Profe, no, esto, pues, en nuestro caso, pues la verdad cometimos, pues hicimos el producto con las observaciones, los ajustes que su merced nos había indicado en el P2, pero, pero se nos pasó la elaboración del diagrama. Ah, ya. Sí, Bueno, esos entonces, son. la gráfica. Sí, sí, sí. Entonces, pero la verdad sí, incluso yo ya lo descargué y estaba haciendo los ajustes, varias cositas que su merced nos retroalimentó y pues estaba Perfecto. mirando lo del tema del diagrama porque pues hay que hacerlo, hay que hacer lo que su merced dice para dejar el producto como soporte. Claro que sí. Y fíjese, Wilfra, que a pesar de que, como el caso de ustedes, no elaboraron el diagrama, no lo elaboraron, ni hicieron el análisis, por supuesto, no, yo no les bajé la calificación, sí, porque yo dije, bueno, se pasó igual para aquellos que no hicieron las hojas de valoración por puesto de trabajo que debían hacerlo, porque, bueno, sé que lo van a hacer, lo van a ajustar. Sin embargo, sí es muy importante que ustedes sepan elegir factores, que sepan esto, asignar la intensidad a los factores por los puestos de trabajo, sepan elaborar la tabla inicial, analizarla, ponderar los factores, saber por qué se ponderaron así, que la tabla final de verdad sus puntajes correspondan con lo que hacen los puestos de trabajo y así lo vamos a ver en los resultados de los salarios que vamos a asignar, ¿sí? Entonces, si es tan importante que ustedes les quede bien hallado los valores de A y B, porque si no, no van a obtener los salarios que corresponden. ¿Se imaginan ustedes en la empresa que no obtengan los valores de A y B para los salarios de sus trabajadores correctamente? Estos valores pues no van a asignar los salarios correctamente y van a tener problemas con sus trabajadores. Entonces es por eso que ustedes deben fijarse en ese detalle que pareciera como tan insignificante, pero ahí está el detalle de la finalización de su ejercicio académico. Bueno, entonces vamos a continuar y espero que hasta donde hemos llegado en este paso del proceso del curso, el desarrollo del curso, estén contentos, les guste, porque siempre busco eso, que les guste, ¿no? Que no se sientan estresados por la asignatura. Yo trato de hacerla bonita, de hacerla amigable, que la entiendan y que de esa misma manera, como repito, sigan profundizando en el tema. Bueno, entonces para Franci, Mari, Ingrid, ¿tienen alguna pregunta? No, señora. No, ¿Está, señora, está bien? en el Ah, momento no. bueno, ustedes muy juiciositos. Yo estoy muy encantada de ustedes. Son muy juiciosos. Bueno, entonces vamos a mirar el tema que nos corresponde el día de hoy, incentivos y beneficios. Como les digo, les traigo una presentación resumida para que ustedes
se motiven a seguir leyendo y deben hacerlo para poder hacer su producto 4. Bueno, estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Señora. Bueno, entonces hoy vamos a ver incentivos y beneficios. ¿Cuáles son los componentes de la compensación salarial? Bueno, tenemos los componentes fijos y variables. Nosotros ya trabajamos en los componentes fijos, que fue lo que ustedes ya aprendieron a obtener los salarios a través de todo el proceso que vimos, el análisis, descripción de puestos de trabajo, valoración de los puestos de trabajo y ya como tal la asignación del salario. ¿Sí? Eso es lo que llamamos componente fijo y de ahí se desprenden las prestaciones sociales y todo lo que ustedes saben alrededor de lo que gana un trabajador como componente fijo. Tenemos los componentes variables, de eso es lo que nos vamos a ocupar hoy, y esos componentes variables son los incrementos por méritos y los incentivos o remuneración por rendimiento. Entonces vamos a ver qué quiere decir cada una de estas variables. Tenemos los incentivos o remuneración por rendimiento. Son aquellos que están ligados al rendimiento o productividad. Y tenemos unos criterios de asignación para obtener esos incentivos y depende de las políticas que tenga fijada la empresa, las metas que tenga establecidas la empresa. Entonces, para eso se establecen unos criterios que pueden ser por niveles de productividad, puede ser por la calidad en el producto, en el servicio, por la utilización de los equipos, por la utilización de los materiales y materias primas, por la evaluación basada en el desempeño en el trabajo o por la consecución de objetivos programados. ¿Sí? Ahora pues vamos a hablar de lo de la evaluación que está más ligada al incremento por méritos. Estos son los criterios que manejan las empresas para definir metas que están ligadas a los incentivos o remuneración por rendimiento y que ustedes deben saber definirlos para cuando tengan que trabajar en los incentivos de sus trabajadores. Tenemos, les decía anteriormente, los incentivos o remuneración por rendimiento. Ahora tenemos los incrementos por méritos. Estos están ligados a la evaluación de desempeño. Están basados en la evaluación de desempeño del trabajador o en la consecución de los objetivos programados por la empresa. La evaluación de desempeño, como ustedes saben, se hace periódicamente y habitualmente se hace anualmente. Mientras tanto, y en ese sentido, se le da el aumento al trabajador de acuerdo a lo que tenga establecido la empresa. Hay empresas que no tienen, en cuanto a los incrementos por méritos, no tiene asignado ninguna tarifa, o puede ser que le dé un incentivo al trabajador digámoslo, intangiblemente, pero no en términos salariales, ¿sí? Sin embargo, hay empresas que sí lo hacen, eso es política de la empresa. Mientras no hay un aumento periódico de la asignación básica, ese nuevo salario se conserva invariable hasta el nuevo aumento. Esto en términos del incremento por méritos. Ustedes, en la medida que tengan alguna pregunta, me la pueden hacer, ¿sí? Bueno, recuerden que desde un principio yo les hablaba de la equidad interna, ¿sí? La equidad interna que hay en la empresa, y esa equidad interna está representada en la recompensa justa que recibe el trabajador mediante el aporte que él da a la empresa, es decir, la contribución que él hace a la empresa con el aporte, con su productividad, con su rendimiento. Entonces, en ese sentido, hay una equidad interna para el trabajador y para la empresa. Y mirándolo desde esa sinergia, vemos para el empleado y para la empresa que en la medida en que el empleado aporta con mayor nivel de eficacia a la empresa, pues apunta a los objetivos empresariales.
Y entre mayor rendimiento del trabajador, del empleado, pues está apuntando al éxito empresarial y a mayor productividad del trabajador, a mayor competitividad. Esa es la sinergia que yo digo, empleados y empresa, o el equilibrio, llamémoslo. Entonces, es así que de acuerdo al desempeño va a haber una recompensa, ¿sí? Ese es el equilibrio. Y para eso, pues está motivado a través del dinero, es el elemento motivador para incrementar la productividad, ¿no? Sin embargo, no siempre va a ser el dinero. A nosotros nos gusta sentirnos motivados también cuando nos destacan la labor, cuando nos hacen el reconocimiento, cuando somos escuchados, ¿sí? Entonces, no solo el dinero, sin embargo, lo coloqué acá porque estamos hablando de términos salariales. Entonces, es eso. Los tipos de incentivos. Tenemos tipos de incentivos según la cobertura. Pueden ser individuales, pueden ser grupales, por equipo. Según la base de liquidación y tipos de pago. Aquí les doy la información de cada uno de ellos. Allí en el libro ustedes pueden informarse de qué quiere decir cada uno de ellos. Entonces, según la base de liquidación y tipos de pago, tenemos los planes a destajo, los planes basados en ahorro de tiempo, los planes de comisiones, los sistemas de sugerencias, los beneficios compartidos, la participación de ganancias por opción de acciones y por plan escándalo. Estos son los tipos de liquidación que aplican algunas empresas. Sin embargo, habrán otros que depende de la empresa, ¿no? Y eso es autónomo de cada empresa. Tenemos los tipos de incentivos según la frecuencia de pago. Puede ser a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo aplica niveles inferiores con frecuencia de pago semanal, quincenal o mensual. Y está representado por el esfuerzo que hace el trabajador, por los logros de metas, por los incentivos. Y a largo plazo aplica niveles directivos con frecuencia de pago anual. Y está representado por su rendimiento, por los incentivos y por el sentimiento de propiedad o el sentido de pertenencia que tienen los trabajadores a la empresa. Según la cobertura decimos que son individuales y grupales. Entonces, según la cobertura individual, aplica según la reducción de costos unitarios por producción, o sea, son los criterios. Calidad del producto o servicio, ya habíamos hablado anteriormente, por el buen manejo de herramientas, equipos, materia prima, por menor índice de ausentismo y menor supervisión. Esto aplica también en términos de la cobertura grupal. Aquí les traigo esta información cuando se trabaja con cobertura por equipo, pues en ese sentido hay mayor motivación del grupo, se apoyan entre sí, sugieren formas de perfeccionar y planear, hay mayor actitud, más tolerancia a los cambios tecnológicos, mayor adaptación, menor tiempo de espera, motivación a tareas deseables, mejoran las relaciones y la colaboración entre los trabajadores, hay mayor precisión a parámetros y mediciones, hay simplificación de registros, entre otros. Eso en cuanto a la cobertura. Según la base de liquidación, como les decía anteriormente, tenemos, aquí hago como el despeje de lo que allí arriba les presenté, planes a destajo por unidad producida, ¿sí? Es decir, aquí no se tiene en cuenta ninguna tarifa base, mientras los planes a destajo diferencial sí se tiene en cuenta una tarifa base. Yo hago énfasis en estos dos planes porque a veces se confunden, ¿no? Y cuando presentan el producto 4, hablan de planes, presentan un trabajo con planes a destajo diferencial, pero es un trabajo con plan a destajo simplemente. Entonces hay que tener en cuenta los planes a destajo solamente es por la unidad producida y los planes a destajo diferencial tienen en cuenta una tarifa base.
También tenemos planes por ahorro de tiempo que define tiempos estándar. Esto si no, yo no profundizo en esto, ustedes lo pueden leer allí. Eso se aplica en las empresas de producción y los invito a que hagan las lecturas. Tenemos los planes de comisiones, esto está en función de las ventas. El sistema de sugerencias que influye positivamente en la medida que los trabajadores, ustedes establecen unos criterios de incentivos según las sugerencias que reciban de sus trabajadores. Para eso ustedes deben previamente definir o hacer unos lineamientos, un documento donde defina cómo van a ser esos incentivos, cuáles van a ser esos criterios, cuáles van a ser esas metas y con base en qué tipo de liquidaciones van a ser esos pagos de incentivos. Aquí tenemos el sistema de sugerencias, como les decía, que influye positivamente hacia el éxito, hacia la competitividad de la empresa. También tenemos los beneficios compartidos, donde los empleados comparten un fondo con un porcentaje de beneficios y esas utilidades son distribuidas. Participación de ganancias se relaciona con la rentabilidad, la productividad y el mejoramiento de la calidad, ya sea en el producto o en el servicio. Con opción de acciones, se pagan acciones porque hay un sentido de propiedad, pertenencia y compromiso. Como les digo, todo esto es definido por ustedes como líderes empresariales, como empresarios. Y la opción Scalum, donde hay una relación directa entre la dirección y el sindicato a través de unos comités, y allí también se reciben sugerencias para el éxito y la prosperidad de la empresa, y estas utilidades son repartidas en el 75% de esos ahorros que hayan obtenido hasta el momento. Esos son los incentivos según la base de liquidación, entre otros. Tenemos la fijación de las normas de desempeño. En la fijación de las normas de desempeño es muy importante ustedes que van a definir esas normas para establecer esos incentivos, esos lineamientos, deben tener en cuenta que estas medidas deben ser confiables para sus trabajadores, que estén supeditadas a estrategias y objetivos, tanto organizacionales como personales, que esas medidas sean adecuadas a un sistema de valoración de puestos de trabajo. Ya ustedes vieron la valoración de los puestos de trabajo, que sean apoyadas en sistemas de registros precisos y oportunos, que prevean medidas de ajuste, que sean positivas en la relación costo-beneficio, que sean producto del esfuerzo del trabajador, que tengan amplia cobertura, que cuenten con salarios garantizados y equitativos, que sean medidas útiles para evaluar resultados y que consideren participación de los trabajadores. Y hablando de la participación de los trabajadores, hay unas consideraciones que hay que tener en cuenta en la variación en la precisión de las normas. Recuerden que hay que tener en cuenta el trabajador para que haya productividad, para que haya sentido de pertenencia, para que haya motivación, hay que tener en cuenta al trabajador. En ese sentido, lo que quiero decir es que una vez establecidas las normas o aquellos criterios de asignación de incentivos, ustedes deben tener informados a sus trabajadores una vez tengan que hacer algún ajuste a las normas, que no se vea que estas normas fueron desactualizadas así al azar, sin ninguna consideración del trabajador, porque esto desmotiva al trabajador. Estos son los salvaguardias que llamamos en las variaciones de las normas, que se han definido como criterios de incentivos para sus trabajadores. Y los riesgos del sistema de incentivos son insuficiente capacidad logístico o de apoyo administrativo, manipulación indebida de los registros, salud del trabajador. La salud del trabajador se refiere a que hay que cuidar la salud de sus trabajadores en el sentido que muchas veces los trabajadores en su afán de obtener mayores ingresos ni siquiera duermen con el afán de incentivar, de producir más, y en ese sentido pues
como digo, obtener mayores ingresos, y eso está en detrimento del trabajador, en detrimento de la salud. En eso deben tener ustedes cuidado, no por esto eh, eh, aislarlos de recibir de hacerlos parte de esos rendimientos, pero llevar ese equilibrio entre lo que van a hacer sus trabajadores, entre el tiempo que van a dedicar, porque tampoco pueden esforzarnos. Porque de qué vale recibir ingresos si mañana, pasado mañana, el trabajador se enferma. Entonces, ¿para qué queremos calidad de vida, calidad de trabajador? En los riesgos del sistema de incentivos también se tiene en cuenta la resistencia al cambio. A veces las personas se dice, ¿no?, que las personas mayores se resisten al cambio cuando hay cambios en términos tecnológicos, pero esto quizás yo diría que ya no aplica, porque ya en estos momentos todos debemos estar eh, sintonizados con los cambios y más en la parte tecnológica que nos toca. Otro riesgo es la ausencia de mecanismos para atender reclamaciones. Hay que tener en cuenta que debemos ser muy oportunos, muy asertivos en las comunicaciones, en la atención con las reclamaciones, con las inquietudes de los trabajadores, tenerlos en cuenta, porque si no, ¿en dónde está la motivación del trabajador? ¿Sí? Bueno, esas son recomendaciones. Tenemos los beneficios potenciales de los incentivos. Mejorar las comunicaciones, hay un sistema de planeación más eficiente, un incremento de la motivación, mayores resultados por su dinero invertido en compensaciones, y hay una continuidad administrativa, en el sentido de, recuerden allí en los formatos de descripción de puestos de trabajo donde hablaba de las posibilidades de carrera, a eso se refiere cuando hablamos de continuidad administrativa. Bueno, tenemos esta diapositiva, la remuneración por méritos, que ya les hablaba, que es el cambio periódico de la asignación básica de acuerdo con niveles de rendimiento en el periodo anterior. Allí se conjuga la antigüedad y el costo de vida y se hace anualmente. Algunas empresas lo hacen semestralmente. Eso lo traigo acá para que yo sé que algunos de ustedes ya vieron el curso de gestión de talento humano. Allí se trata, dentro de los temas que se ven, está la evaluación de desempeño, y la traje aquí para, para que la recordáramos. Yo sé que ustedes ya vieron esa asignatura, pero quiero hacerles también este énfasis y esta recomendación en la evaluación de desempeño. Ustedes como empresarios, como jefes que van a ser o lo son, que cuando hagan la evaluación de desempeño tengan en cuenta el diálogo con sus trabajadores, que haya una receptividad del trabajador en cuanto al tema, porque muchas veces los trabajadores son renuentes a la evaluación porque sienten que simplemente evalúa el jefe o el supervisor o el jefe inmediato, pero no lo hace conocedor de sus dificultades. Entonces le da una evaluación que muy fácilmente el trabajador se va a desmotivar, pero no le va a decir por qué le dio esa evaluación, en qué tiene que mejorar. Entonces, por eso es importante el diálogo, la retroalimentación, la programación del desempeño mediante unos planes de mejoramiento. Recuerden que esos planes de mejoramiento hacen referencia a las capacitaciones que los trabajadores deben recibir para mejorar su desempeño, para mejorar en la productividad, para mejorar en el desarrollo de sus funciones una vez detectadas en la evaluación de desempeño, y que se busca que se mejore el rendimiento, que crezca el trabajador y crezca la empresa en productividad también y en conocimientos del trabajador. Entonces, me gusta hacer este énfasis para que ustedes lo tengan en cuenta como empresarios, como jefes. Y en ese sentido, bueno, he culminado con la presentación de incentivos, de los incentivos, pero voy a decirles algo muy importante. Ustedes van a encontrar allí, cuando hablan incentivos y bonificaciones,
Resulta que para algunas empresas es lo mismo decir incentivos o decir bonificaciones. Sin embargo, hay empresas que distinguen y no solo distinguen o diferencian, sino hacen dos aplicaciones diferentes, ¿sí? Es decir, una cosa para la empresa son los incentivos, lo que acabé de hablar, y otra cosa son las bonificaciones. Les voy a contar, para algunas empresas, una bonificación está enmarcada en las funciones que uno de los trabajadores o sus trabajadores pueden desarrollar o- en otra parte fuera de su puesto de trabajo. A ver, voy a poner un ejemplo. Su empresa tiene un vendedor sobresaliente, esa es la naturaleza de su empresa, las ventas, y en su empresa se destaca un vendedor. Ese vendedor ha sido la empresa o otra empresa de ventas de la misma naturaleza, quiere que ese vendedor vaya y dicte una conferencia de lo que aplica allí él en sus ventas, cuál es el manejo de sus destrezas, todo lo que allí se maneja. Entonces, esas funciones están, esto que él va a hacer está enmarcado en sus funciones, ¿sí? Pero lo va a desarrollar en otra parte. Entonces, la empresa le va a pagar a su trabajador mediante el sistema de bonificación. Entonces, para esa bonificación también la empresa debe definir unos lineamientos, un documento donde establezca requisitos para pagar esas bonificaciones y cómo van a ser esas tarifas, ¿sí? Pero todo está enmarcado a lo que hace el trabajador, pero ese trabajador va en representación de la empresa, va en misión de la empresa a otro lugar, ya puede ser a dictar una charla, a hacer otro trabajo pertinente a la labor que él realiza en su empresa donde trabaja. Eh, Espero me hayan comprendido la diferencia para algunas empresas entre incentivos y beneficios y bonificaciones. Ahora, ahora me pueden preguntar, ¿y los beneficios? Los beneficios sí es igual para tu empresa y depende de la empresa, las políticas de la empresa, la capacidad financiera de la empresa, yo diría también aplica sus beneficios. Ejemplo, algunas empresas los beneficios son los auxilios educativos, auxilios de vivienda, los subsidios de vivienda también pueden llamarse, eh, auxilios funerarios, y todo esto con cobertura a su núcleo familiar. Aquellas actividades que la empresa desarrolla en el marco del clima organizacional, por ejemplo, aquellas actividades de cumpleaños, del Día del Amor y la Amistad, en la finalización del año, en el cierre de actividades del año, eh, ejemplo, en la Universidad Industrial de Santander se hacen muchas actividades como son las del empleado administrativo, la del docente, las del fin de año, y por cada, eso en términos generales, y por cada dependencia también tienen sus políticas para hacer sus actividades. Esos son los beneficios que aplica la empresa, unos más que otros, y esto con el motivo, con el fin de motivarlos, de incentivarlos, de crear sentido de pertenencia, de atraer los trabajadores a la empresa. Entonces, eso es lo que yo quiero decirles, qué es incentivos, qué es bonificaciones para unas empresas y qué son beneficios, que eso sí es general para todos. Entonces, unas aplican más beneficios que otras, dependiendo de la empresa y de su solvencia financiera. Bueno, entonces, en este orden de ideas, he finalizado así muy resumidamente el tema de incentivos y beneficios. Quisiera escucharlos si tienen alguna pregunta respecto a lo que acabo de decir o si queda claro. Profe, yo tengo una consultica. A ver. No me quedó, no me quedó claro en lo del y en lo del bonito. ¿En lo otro? ¿Cómo? Bonificación. Y la bonificación, sí. Bueno, Ingrid, lo que pasa es que allí, sí, señora, está bien.
Para algunas empresas es lo mismo incentivo o bonificación. Sin embargo, hay empresas como les voy a informar. La Universidad Industrial de Santander, que yo trabajé allá y sigo trabajando y trabajaba en esa parte pues, precisamente. Una cosa son los incentivos y otra cosa son las bonificaciones. Las bonificaciones son aquellas actividades que desarrolla el trabajador en representación de, en el caso de la universidad, en misión de la universidad en otra parte, y que son reconocidas, ¿sí? A ese trabajador cumpliendo unos requisitos previamente definidos, establecidos por la universidad. Esas son las bonificaciones. Y son esporádicas o dependiendo del momento en que las vaya a realizar el trabajador. ¿Está comprendido, Ingrid? Sí, señora, muchas gracias. Si quiere, póngame un ejemplo y yo le digo si es así para su empresa, alguna empresa conocida. O cualquiera de ustedes, si quieren, me dan un ejemplo, yo les digo si es así. Profe, con respecto a lo que está, la duda que tiene la compañera, pues a mí también me queda. Su merced dice que eso está sujeto a las políticas de la empresa, porque hay Claro. unas que lo manejan. O sea que no es una condicional, o sea que si yo, mi empresa, lo quiero manejar, incentivo o bonificación, mediante el mismo concepto, Sí, al igual eso siempre es reflejado en dinero o qué. sí, claro, el dinero. Como ustedes pudieron ver, los incentivos están ligados al rendimiento, sí, al rendimiento, a la Esto productividad está sujeto, y esto, esos dineros están sujetos a aplicarle todo el tema de los, ¿cómo le digo yo? De, de los descuentos o el tema Prestacionales, no, no de son los, prestacionales, de los sí, valores prestacionales. no, eh, no son no, prestacionales. no, eso es Se aparte. tipifican como, o Eso es sea, ya eso no se incluyen como salario. Eso, claro, lo que son los incentivos se van sumando al salario, claro que sí, los incentivos sí, sí señor, porque Profe, señora, señora, por lo menos en mi empresa nosotros manejamos incentivos por cumplir en ciertas líneas. Yo soy vendedora de una distribuidora de Bucaramanga, sí de señora, alimentos. Entonces, por las líneas que manejamos, nos dan unos incentivos por cumplimiento de, de la venta, ¿sí? sí, 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 Pero esos incentivos o esos, y las bonificaciones, por lo menos ahorita a mí me dan una bonificación porque estoy cubriendo una base, una vacante, ¿sí? Entonces me dan un dinero adicional, pero eso no va incluido dentro del salario al momento de liquidarme una prima, unas vacaciones y Mm, demás, porque eso es aparte. Prestaciones. sí, sí, claro, Eso no, y claro, por eso yo le decía O sea que que no es liquidable. sí, perdón, Wilfred, Ingrid. Eso sí depende de la empresa, de las políticas de la empresa. Entonces, lo que dice Ingrid, una bonificación sí se la dan y eso es sí. esporádica y esa no va sumada a la parte prestacional, ¿no? Porque eso es esporádico, ¿sí? Por eso yo les decía hace un momento que aquellas bonificaciones que van ganando por cumplir una actividad, una representación, una misión de su empresa, depende, si su empresa quiere sumárselas, eso ya es política de la empresa, pero eso no iría sumada a la parte prestacional, ¿sí? Sin embargo, los incentivos sí, acuérdese que eso sí está ligado a la productividad. Ejemplo, las horas extras están ligadas a la productividad y eso va sumado al salario, ¿de acuerdo? Sí, señora. Sí, Ok, estamos. perfecto. Perfecto. Bueno, entonces quiero que eso quede claro. Sin embargo, es respetable las políticas de la empresa porque nada es tan exacto. Todo depende de la empresa. Los incentivos, eso sí quiero que les quede muy claro porque es así. Pero lo de las bonificaciones depende de la empresa, si lo manejan o no lo manejan. Los beneficios que sí todas las empresas, así sea un solo beneficio, pero toda empresa tiene beneficios, ¿sí? Cualquiera que sea.
Entonces, esos son beneficios que también pueden inclusive dar bonos, pueden dar un dinero, pero eso no va sumado al salario. Pero sobre todo esos beneficios son más, más de actividades. Eh, Les decía que pueden ser becas, eso también es dinero, pero eso no va sumado a su salario. Es una beca que sí, en términos generales, representa dinero, los subsidios, pero eso no va allí ligado a su salario, sí, al salario del trabajador, pero esos son los beneficios. ¿De acuerdo? Bueno, listo, profe. Profe, Señor. bueno, ya teniendo en cuenta todo el tema, teniendo en cuenta ya lo que su merced nos ha explicado, y ya para entrar como en contexto con el producto nos habla acerca de un video. Hay que Ya, hacer un video con Wil- respecto a... ¿O Wilfran, vamos para allá? Wilfran, sí, ya voy para allá. Ah, bueno, perfecto. No, qué pena, profe, qué pena. No se preocupe, me gusta que me pregunten. Eh, entonces, bueno, ya quiero que les quede claro, aquí les queda el video para que lo consulten. Igual me pueden preguntar, llamar, escribir por el WhatsApp o por el correo interno, por el correo mío. Y me preguntan, ¿será que este incentivo está bien? ¿Lo estoy trabajando bien? Pero es muy sencillo. El producto 4 ya lo van a ver, va a ser muy sencillo. Aquí les voy a compartir los lineamientos que les tengo respecto al producto 4. Entonces, bueno, esto lo voy a subir allí a la plataforma en la unidad 4 para que lo consulten. Tenemos que elaborar en CIPAS una sustentación en video de máximo 5 o 7 minutos y allí incluir el enlace en la primera diapositiva de la presentación para el producto 4. En el video deben salir presentándose los integrantes del CIPAS y deben detallar la siguiente información en PowerPoint. Es decir, a ver, ustedes van a hacer la presentación en PowerPoint, si la hacen primero. Una vez ustedes la hagan, ya ahorita les digo cómo quedan las diapositivas. Ustedes una vez hacen la presentación, la tengan pulidita, ustedes hacen un video donde ustedes se muestran allí hablando de la presentación y la muestran y se muestran ustedes. En eso consiste el video. Entonces, ¿cómo va a quedar desarrollada la presentación como tal? O sí, la presentación en PowerPoint va a quedar de la siguiente manera. En la primera diapositiva, ustedes van a colocar allí los integrantes del CIPAS. La presentación general de la empresa, luego ustedes colocan la presentación general de la empresa visitada, que otorgue bonificaciones o incentivos, productos y servicios, los clientes, la cantidad de empleados y la antigüedad. Esto solo en una diapositiva. Allí ustedes no van a incluir la misión, ni la visión, ni los logos de la empresa. Se recomienda contactar a varios amigos, conocidos que trabajen preferiblemente en empresas de producción, aunque algunas de servicios también sirven, no necesariamente de producción solamente. Entonces, recuerden, en una diapositiva, ustedes colocan los integrantes del CIPAS, cuál es la empresa, qué es lo que hace la empresa, ¿sí? Si se dedica a productos, a servicios, cuáles son sus clientes y la cantidad de empleados, sí, la antigüedad de la empresa, pero muy breve, eso es todo. Luego, otra, donde ustedes van a hablar del tipo de incentivos según el pago. Recuerden lo que les decía allí en la presentación, ya sea a destajo. Acuérdense que también hablábamos de a destajo diferencial, que es donde se tiene en cuenta una tarifa base. En el plan a destajo no se tiene en cuenta la tarifa base. O participación de ganancias o ahorro de tiempo, explicando brevemente por qué es este tipo de incentivo. No hay que incluir definiciones textuales del libro. Solamente ustedes hablan ese tipo de incentivo y dan una breve explicación. En la otra diapositiva, ustedes detallan la frecuencia.
ya sea a corto, mediano o largo plazo, de acuerdo a cada cuánto tiempo se paga ese incentivo. Asimismo, la cobertura, si es grupal, si es individual, detallando en caso de que sea por grupo, quiénes serían los integrantes y en caso de que sea individual, a qué empleado y cargo se le otorga. Luego, otra diapositiva donde expliquen con detalle la forma como se da el incentivo, cuál es la meta o el estándar a lograr, cuánto dinero se otorga, si es en grupo, cuánto corresponde a cada miembro, cuál sería el ingreso total de un determinado cargo que incluya el salario más el incentivo. La otra es explicar desde cuánto tiempo están aplicando los incentivos, qué resultados positivos y negativos han obtenido con su aplicación. Si ustedes tienen también beneficios, si aplican beneficios, hacen otra diapositiva donde ustedes cuenten qué beneficios está ofreciendo la empresa a sus empleados. Explicar en detalle en qué consiste cada uno, si es posible cuantificarlo, señalar la frecuencia con que se otorga cada beneficio, detallar si es necesario cumplir algunos requisitos para acceder a cada uno de esos beneficios. Señalar la importancia de los beneficios dentro del sistema de remuneración de los empleados en una empresa. Son máximo 7 diapositivas, pero pueden ser 8. Entonces, es muy importante que cuando ustedes hagan los incentivos, ¿sí? Que ustedes informen qué tipo de incentivos es, qué cobertura es, qué criterios tuvieron en cuenta, ¿sí? Según lo que aquí se comenta, la frecuencia. Ustedes hacen un ejemplo, presentan un ejemplo, cómo, así sea para un solo trabajador, cómo recibe ese incentivo, ¿sí? Cómo se liquida, cuál es el valor que recibe, ya sea de acuerdo a la frecuencia de pago, semanal, quincenal, mensual, bimensual, como sea. Cómo lo recibe, la cantidad que recibe, cómo se liquida, hacer una tablita pequeñita donde ustedes dicen, este es el criterio que se tuvo en cuenta, se liquida, este es el sueldo que tiene, se le liquida con base en este criterio, recibe tanto más el sueldo tanto, pero que deje todo explicadito para el caso en particular. Yo los invito a que revisen, a que consulten los videos que están allí en la unidad 4, que son muy básicos y son muy orientadores. Con esa información que ustedes tienen allí en los videos, les queda muy fácil hacerlos el producto 4. Entonces, repito, si quieren nos devolvemos, repetimos cómo queda elaborado la presentación. Entonces, en una diapositiva, los integrantes del CIPAS, la empresa, el nombre de la empresa visitada, que maneja la naturaleza de la empresa, si productos, servicios, cuáles son sus clientes, la cantidad de empleados y la antigüedad que tiene esa empresa. Eso en una sola diapositiva. Luego, el tipo de incentivo que ustedes van a trabajar, ¿sí? Según el pago. Aquí tenemos unos de referencia. Luego, la otra, detallar la frecuencia de pago, si es a corto, mediano o largo plazo. Y la cobertura, ¿sí? Si es grupal, individual, y si es grupal, cuáles son los integrantes, cómo reciben ese pago, y si es individual, a qué empleado y a qué cargo, a cuál cargo se le otorga. Y explicar en detalle la forma como se da el incentivo, es lo que les digo, hacer una tablita. Allí ustedes ven en los videos cómo se hace. Es muy fácil. ¿Cuál es la meta o el estándar a lograr? ¿Cuánto dinero se otorga? Si es en grupo, ¿cuánto corresponde a cada miembro? ¿Cuál sería el ingreso total de un determinado cargo que incluya el salario más el incentivo? ¿Sí? Luego explicar desde hace cuánto tiempo están aplicando esos incentivos y sus resultados positivos o negativos o negativos. Identificar los beneficios que están aplicando, identificarlos y explicarlos. Y señalar la importancia de esos beneficios para la empresa y para sus trabajadores. En eso consiste el producto, la presentación. Una vez hecha la presentación,
ustedes hacen el video donde se muestran los integrantes del CIPAS, pero muestren la presentación, sí, lo que ustedes están hablando. Ese link, ustedes me lo colocan en la primera diapositiva del producto, ¿sí? De la presentación en PowerPoint, es decir, en la primera diapositiva donde está aquí los integrantes del CIPAS, la empresa, en la parte inferior ustedes colocan el link. Yo voy y miro el link, lo reviso, igual que la presentación. El día de la sustentación, aquí traigo la información, bueno, este producto ustedes lo entregan del 28 al 31 de octubre, pero saben muy bien que la fecha oportuna es el 28. Sustentan el 6 de noviembre y van a tener máximo 10 minutos por cada CIPAS. Y estas son las recomendaciones que les hago para la sustentación. Les recomiendo precisar la sustentación así: estar puntuales a las 4 p.m. Estar todos los integrantes del CIPAS para la sustentación con el fin de no extendernos en el tiempo esperando a uno de los integrantes. El tiempo de sustentación de cada producto es de 10 minutos, de manera que se deben organizar para no cubrir el tiempo de otra presentación, considerando los siguientes puntos. Así es que ustedes van a hacer la sustentación, van a hablar de los integrantes del CIPAS, la empresa modelo que sirvió de referencia para el desarrollo del producto, omitiendo demás información, porque allí ya está, se refleja ahí en la presentación, y yo lo voy a ver, y como sus compañeros también, cuando se comparta la presentación, lo que va a contener esa diapositiva. Luego, ¿qué tipo de incentivo desarrollaron? La cobertura y la frecuencia de pago, ¿sí? Todos van a participar, todos los integrantes del CIPA van a participar en la sustentación, porque la sustentación también tiene porcentaje de calificación. Luego dan un ejemplo específico, claro y puntual del tipo de liquidación, y en forma resumida. Es lo que les digo, una tablita. Si también trabajan beneficios, hacerlo de forma puntual. Y las ventajas y desventajas para los trabajadores de recibir estos beneficios, de recibir estos incentivos, de recibir estas bonificaciones. Entonces recuerden que como son varios grupos y para cumplir con el protocolo del uso de la sala, debemos terminar a las 5:45. En esta medida les quiero informar que estoy desde las 3:45, estaré allí desde las 3:45. Siempre estoy desde las 3:45 en la sala Zoom esperándolos, y si algún grupo puede ingresar a esta hora, les recibiré la sustentación. De eso se trata el producto 4 y la sustentación y las debidas recomendaciones. ¿Quedó claro? Wilfran, Ingrid, Marian, Franci, ¿les quedó claro? Sí, Sí, profe, profe. queda claro. Bueno, allí van a Lo que- quedar, señor. Lo que queda preocupante es la fecha. ¿Por qué? ¿Por qué, Wilfran? Dígame Porque por ya qué. estamos. No, porque nosotros como grupo de CIPAS, que pues somos Franci, Ingrid y Wilfran, teníamos Sí. pensado pues reunirnos de manera presencial, pero pues porque prácticamente es esta semana. Pero Wilfran, le cuento una cosa, que es muy sencillo este producto. Revisen Sí, los no, pero videos, sí. no, sí, o sea, el tema es que pues queríamos hacerlo así, nos va a tocar hacerlo a través ¿de qué? De plataforma. De No, pues sí, ustedes, salas. exacto, sí, lo pueden hacer así a través de plataforma, y van ustedes interactuando, y de esa manera ustedes hacen el video. Pero lo que sí quiero decirles a todos los que están aquí, los que van a ver el video también, todos deben venir a la sustentación, porque si no, la calificación del producto 4 no sería el 100% para todos. Entonces yo quiero que todos obtengan un 5. ¿Sí? Entonces, hacen un buen producto, un videíto,
lo, lo suben ahí el link, yo lo reviso, hacen la sustentación que es muy breve, vamos a compartir acá y ya, y con eso ustedes van a tener un 5, pero si no, ustedes no van a ganar el 5, porque si no van a venir a la sustentación, difícilmente van a obtener el 5. Yo siempre les digo, este producto es para un 5, porque es un producto que no demanda tampoco mucho tiempo como los otros productos. De acuerdo, Wilson, Ingrid, Mari y Franci, y para todo el grupo que Sí, va a señora. ver el video. Entonces, ahora mismo yo les voy a hacer el video, como siempre, les subo el video, les voy a subir las orientaciones del producto, del desarrollo del producto y de las recomendaciones de la sustentación. Entonces, recuerde que hacen la presentación, ¿sí? En PowerPoint. Hacen el video y el link del video lo colocan allí en la primera diapositiva o puede ser en la última diapositiva, no interesa. Y eso es lo que ustedes van a subir allí en el espacio destinado para el producto 4. Bueno, Listo, entonces, profe, sí, señora. bueno, Marian, entonces muchas gracias por estar aquí conmigo, por compartir este espacio, por interactuar. Y repito, ahí les queda el video para su consulta. Entonces, un abracito para todos y no olviden ajustar su producto, porque ese es su ejercicio, su documento modelo. Siéntanse orgullosos, satisfechos de haber hecho un buen trabajo, que cuando ustedes vayan a consultar o les pregunten, ustedes sepan con precisión dar una respuesta. Bueno, un abracito para todos, sigamos cuidándonos. Listo, Bueno, profe. profe, muchísimas gracias. Que Que esté muy tengan bien. feliz tarde. Gracias, profe. Bueno, Muy amable, muy formal. bueno, igualmente para todos, que estén muy bien. Hasta luego, Francis.